Fue ayer que la excelentísima señora embajadora de los Estados Unidos decía que la relación bilateral entre El Salvador y su país continúa en análisis. Decía que El Salvador debe hacer más en la lucha contra la corrupción y que la decisión de cancelar visas a familiares incluso de personas vinculadas a este tema pues ya había comenzado. No dio nombre. Recordemos algunas de las frases dadas el día de ayer por la diplomática. La carencia de un llamado público a un expresidente acusado de corrupción para que regrese al país y enfrente la justicia. En el tema de la cancelación de las visas tenemos esta política y también según nuestra ley no podemos dar los nombres de las personas, pero puedo asegurar que ya este año ya hemos cancelado una cantidad de visas en relación no solamente con la corrupción, pero en crimen en general. Debemos estar convencidos de que tenemos un compromiso mutuo en base a valores compartidos. En particular, los relacionados con la transparencia. Y aunque las autoridades de nuestro país sostienen que se está haciendo la tarea en el combate contra la corrupción, hay algunos hechos que parecen no convencer a todo el mundo. Por ejemplo, el señor fiscal general de la República ha dicho que va a solicitar una investigación, o que ya ha solicitado una investigación, para determinar si la solicitud de extradición para el expresidente Funes hacia nuestro país se hizo en forma, si se presentó toda la documentación posible. Escuchémoslo mejor a él explicarlo. Queremos verificar qué es lo que la Interpol local le envió a la Interpol internacional, a Francia. Queremos ver, pareciera que solo se remitió nada más la orden de detención y eso no es correcto. En eso estamos precisamente en esta semana, qué es lo que se remitió para allá, porque toda orden de detención debe ir documentada. Posiblemente no iban los documentos, no iba el auto de detención, la resolución del juzgado y otros elementos que lo necesita ver Interpol Internacional. Ayer se nombraron, se le dio instrucciones a unos fiscales que fueran a verificar qué información fue la que remitió Interpol local. Y con datos como este uno se pregunta, ¿en realidad El Salvador está haciendo la tarea en el combate a la corrupción, este flagelo que nos está afectando no solamente a los salvadoreños? Esto está abierto literalmente en toda América Latina y hemos visto a mandatarios y exmandatarios asumir el tema de la justicia, incluso no solamente por el tema de corrupción, sino por otros delitos conexos. Hicimos una nota y queremos compartir con ustedes sobre qué dice la gente en las calles y qué opinan los expertos. En 2017, el resultado del índice de percepción de la corrupción, realizado por Transparencia Internacional, no fue nada favorable para El Salvador. En una escala de calificación donde 0 representaba una percepción de altos niveles de corrupción y 100 equivalía a bajos niveles de corrupción, El Salvador quedó reprobado, pues obtuvo 33 puntos, que equivale a una nota de 3.3. Estos resultados parecen coincidir con la opinión de algunos ciudadanos en la calle, quienes consideran que en el país los niveles de corrupción son elevados. En estos últimos años se han destapado bastantes cosas. Estamos muy mal sobre la corrupción, honestamente, porque pues sí, la corrupción viene de las principales personas del país, que son los políticos, pues. No se compone, ¿verdad? A pesar de que siempre buscamos lo bueno y no quieren componerse. Y aunque el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo, Roberto Rubio, y el analista Jorge Villacorta reconocen que en los últimos años El Salvador ha logrado avances en materia de transparencia y combate a la corrupción, afirman que todavía hay mucho por hacer. Son una serie de cosas que han venido como causando fricciones de abordar determinados casos de corrupción, pues más bien lo que ve Estados Unidos es que no hay una colaboración en ese punto. Pero en general la aplicación de la ley de transparencia y la institucionalidad que hace que la ley se aplique en el tema de transparencia hemos ido evolucionando de donde estábamos, donde todo era secreto, donde no había información. Ahora cualquier ciudadano la puede pedir. En octubre de 2017, Transparencia Internacional publicó su informe sobre la opinión pública en relación con la percepción de corrupción y transparencia. El reporte indicó que el 53% de la población salvadoreña piensa que la corrupción ha aumentado. El 26% considera que
hecho hasta trámites legales para que él pueda salir fuera del país a representarlo. Como persona es un niño ejemplar, ¿no? Tanto como académicamente. Este adolescente se ha especializado en el kata, que es una forma o modelo para representar la perfección en la aplicación de principios del judo. Esas técnicas son una de las más complicadas de hacer porque por la postura, por el movimiento. Necesita una buena condición física, resistencia, bastante tenacidad. Su destino es participar en varias competiciones a nivel nacional e internacional. De hecho, recientemente viajó a Panamá para participar en los Juegos Estudiantiles del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación, Codicader 2018, donde puso en alto el nombre de El Salvador, ya que ganó una medalla de oro en la rama de kata judo. La verdad me siento muy contento por haber regalado ese oro a mi país. Pero no es el único galardón que ha obtenido. A sus 16 años ya cuenta con 20 medallas de oro, 12 de plata y 10 de bronce. Me motiva a seguir entrenando más para mantenerme siempre en el primer lugar. Y aunque a su corta edad este adolescente ha logrado mucho en esta rama del deporte, afirma que sueña con seguir ganando más medallas y poniendo en alto el nombre de El Salvador. Roberto Cardosa para Tele 2. Fue ayer que la excelentísima señora embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, Jean Maynes, decía que la relación bilateral entre El Salvador y su país continúa en análisis. Decía que El Salvador debe hacer más en la lucha contra la corrupción y que la decisión de cancelar visas a familiares incluso de personas vinculadas a este tema pues ya había comenzado. No dio nombres, no dijo quiénes, pero ya había comenzado. Recordemos algunas de las frases dadas el día de ayer por la diplomática. La carencia de un llamado público a un expresidente acusado de corrupción para que regrese al país y enfrente la justicia. En el tema de la cancelación de las visas tenemos esta política y también según nuestra ley no podemos dar los nombres de las personas, pero puedo asegurar que ya este año ya hemos cancelado una cantidad de visas en relación no solamente con la corrupción, pero en crimen en general. Debemos estar convencidos de que tenemos un compromiso mutuo en base a valores compartidos, en particular los relacionados con la transparencia. Y aunque las autoridades de nuestro país sostienen que se está haciendo la tarea en el combate contra la corrupción, hay algunos hechos que parecen no convencer a todo el mundo. Por ejemplo, el señor fiscal general de la República ha dicho que va a solicitar una investigación, o que ya ha solicitado una investigación, para determinar si la solicitud de extradición para el expresidente Funes hacia nuestro país se hizo en forma, si se presentó toda la documentación posible. Escuchémoslo mejor a él explicarlo. Queremos verificar qué es lo que la Interpol local le envió a la Interpol internacional, a Francia. Queremos ver, pareciera que solo se remitió nada más la orden de detención y eso no es correcto. En eso estamos precisamente en esta semana, qué es lo que se remitió para allá, porque toda orden de detención debe ir documentada. Posiblemente no iban los documentos, no iba el auto de detención, la resolución del juzgado y otros elementos que lo necesita ver Interpol Internacional. Ayer se nombraron, se le dio instrucciones a unos fiscales que fueran a verificar qué información fue la que remitió Interpol local. Y con datos como este uno se pregunta, ¿en realidad El Salvador está haciendo la tarea en el combate a la corrupción, este flagelo que nos está afectando no solamente a los salvadoreños? Esto está abierto literalmente en toda América Latina y hemos visto a mandatarios y exmandatarios asumir el tema de la justicia, incluso no solamente por el tema de corrupción, sino por otros delitos conexos. Hicimos una nota y queremos compartir con ustedes sobre qué dice la gente en las calles y qué opinan los expertos. En 2017, el resultado del índice de percepción de la corrupción, realizado por Transparencia Internacional, no fue nada favorable para El Salvador. En una escala de calificación donde 0 representaba una percepción de altos niveles de corrupción y 100 equivalía a bajos niveles de corrupción, El Salvador quedó reprobado, pues obtuvo 33 puntos, que equivale a una nota de 3.3.
Estos resultados parecen coincidir con la opinión de algunos ciudadanos en la calle, quienes consideran que en el país los niveles de corrupción son elevados. En estos últimos años se han destapado bastantes cosas. Estamos muy mal sobre la corrupción, honestamente, porque pues sí, la corrupción viene de las principales personas del país, que son los políticos, pues. No se compone, ¿verdad? A pesar de que siempre buscamos lo bueno y no quieren componerse. Y aunque el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo, Roberto Rubio, y el analista Jorge Villacorta reconocen que en los últimos años El Salvador ha logrado avances en materia de transparencia y combate a la corrupción, afirman que todavía hay mucho por hacer. Son una serie de cosas que han venido como causando fricciones de abordar determinados casos de corrupción, pues más bien lo que ve Estados Unidos es que no hay una colaboración en ese punto. Pero en general la aplicación de la ley de transparencia y la institucionalidad que hace que la ley se aplique en el tema de transparencia hemos ido evolucionando de donde estábamos, donde todo era secreto, donde no había información. Ahora cualquier ciudadano la puede pedir. En octubre de 2017, Transparencia Internacional publicó su informe sobre la opinión pública en relación con la percepción de corrupción y transparencia. El reporte indicó que el 53% de la población salvadoreña piensa que la corrupción ha aumentado, el 26% considera que permanece igual y el 17% dice que ha disminuido. De acuerdo al estudio, hay varios factores que habrían propiciado la percepción negativa, como por ejemplo, el hecho de que 3 expresidentes de la República hayan sido señalados y procesados por supuestos casos de corrupción, así como la investigación que se sigue contra un ex fiscal general de la República y varios funcionarios y exfuncionarios públicos quienes están bajo la lupa por supuesto enriquecimiento ilícito. El diagnóstico sobre el estado de la transparencia en El Salvador también reveló que las instituciones en las que se percibe que hay más personas involucradas en la corrupción son el órgano ejecutivo, la Asamblea Legislativa y las alcaldías. Roberto Cardosa para Tele2. Gracias, Roberto. Y es que lo que mencionaba nuestro colega periodista en su nota, pues da sentido, ¿no? 3 expresidentes, un exfiscal de la República, altos funcionarios y algunas investigaciones que quedaron en el congelador en la Corte Suprema de Justicia, en la sección de probidad, y que, bueno, mientras no se integre Sala va a ser un poco difícil que caminen. Al final de la historia, uno se pregunta si El Salvador realmente está consolidando el esfuerzo. Por eso fuimos hasta la Asamblea Legislativa, donde se hacen las leyes, a preguntar la opinión de los diferentes legisladores. Lo que la diplomacia de Estados Unidos ha manifestado es lo que nosotros hemos venido sosteniendo reiteradamente, la complicidad del FMLN como partido en el gobierno, que en lugar de transparentar su gestión, porque fue un presidente del FMLN, lo que hace es que le busca asilo político en Nicaragua. Ese reproche que viene desde Estados Unidos me parece que es totalmente en sintonía con lo que el pueblo salvadoreño está analizando. Es como que está asustando con el petate del muerto, sin pruebas hasta ahora es petate. Es puro discurso y perdón con los que están queriendo amenazarnos así de la oposición, es lo que están esperando es que otro les venga a hacer la tarea que ellos nunca han podido porque no pueden, no tienen solvencia moral para eso. De todos es sabido de que Estados Unidos está invirtiendo mucho dinero en El Salvador y que exige que la corrupción se acabe, y cuando ve que el gobierno no hace lo que tiene que hacer, tiene razón de decir lo que ha dicho y de exigir, porque es dinero que ellos están invirtiendo aquí y que por un lado ellos invierten y por otro lado se pierde el dinero. Hay que decir además que el legislativo tiene un rol importantísimo en el tema de prevenir y luchar contra la corrupción, porque son ellos en la Asamblea Legislativa quienes eligen funcionarios tan importantes para esta materia como Corte de Cuentas de la República, Fiscalía General de la República y demás. Esta es Noticia en Desarrollo. La vamos a dejar hasta aquí, invitándole a que permanezca pendiente de nuestro trabajo periodístico. Señor productor, póngale la cortinita. Vamos a los avances.